Verdades olvidadas. Un programa de Bajo el auxilio del Padre Pío. Recordamos dos hechos notables de los santos Pedro y Pablo. De San Pedro tenemos el pasaje bíblico de Mateo, donde Jesús lo convierte en el primer papa de la Iglesia Católica, y de San Pablo su misión en España, en un artículo extraído del portal Adelante la Fe. Evangelio según San Mateo. ¿Quién dices que soy yo? En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Después de este pasaje del Evangelio, conocido como la profesión de Pedro, nos adentramos en el apostolado que San Pablo realizó en tierras hispánicas. San Pablo, apóstol de España. En junio de 2008, 31 teólogos e historiadores de varios países europeos y americanos, reunidos en Tarragona con motivo del Congreso Pablo Fructuoso y el Cristianismo Primitivo, llegaron a la conclusión de que existen pruebas de que San Pablo estuvo en Tarragona, dado que Tarraco era capital de provincia, ciudad comercial y centro administrativo importante, además de ser el puerto natural de enlace de Hispania con Roma. Los teólogos e historiadores que participaron en el Congreso llegaron a la conclusión de que San Pablo fue desterrado a Tarraco. Durante el pernicioso siglo mal llamado de las Luces, abundaron los críticos que negaban muchos de los fundamentos que habían arraigado la piedad religiosa en España, relegándolos al terreno de la leyenda. Se intentó desacreditar la venida del apóstol Santiago, o que estuviera enterrado en Compostela, la aparición de Nuestra Señora en el Pilar de Zaragoza, la venida de los 7 varones apostólicos. Todo se ponía en duda. Por su parte, los protestantes suelen arguir que aunque San Pablo dijo que quería ir a España, no consta en las escrituras que llegara a hacerlo. Y ya sabemos que para ellos, lo que no conste textualmente en las escrituras no es digno de crédito. En la epístola a los romanos, como dijimos, San Pablo afirma claramente que va a viajar a España. Romanos capítulo 15, versículo 24. Y no parece que sea de pasada, más bien dice que de camino pasará por Roma, para saludar a los discípulos a los que les dirige la carta escrita hacia el año 54 o 55. Dios nos ha mandado a rezar por nuestros hermanos que han partido a la eternidad y confiados en su promesa sus almas saldrán del purgatorio. Ya decía el Padre Pío: más almas de los muertos del purgatorio que de los vivos suben a esta montaña para asistir a mis misas y buscar mis oraciones. Inscribe el alma de tu ser querido a las misas gregorianas. 30 días, 30 misas por su ánima.
Entra a www.bajoelauxiliodelpadrepío.com y conoce cómo puedes ayudar el alma de tus seres queridos. Está claro que el destino principal es Hispania, no Roma. Se calcula que debió venir hacia el año 58. Otro testimonio de peso es la epístola de San Clemente a los Corintios, que dice lo siguiente de San Pablo: Ad occidentis terminus venit. Llegó a los confines de Occidente, que en aquel tiempo no podía ser otra cosa que Hispania, la cual llegaba hasta poco más allá de las columnas de Hércules. Hay exégetas e historiadores que afirman que se cumplió al detalle el mandato dado por Jesús a sus discípulos en la ascensión de que fueran sus testigos, hasta los extremos de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Era el confín del mundo conocido hasta entonces. Siglos más tarde, España tomaría el relevo y llevaría el Evangelio a los verdaderos confines del mundo: América, el Pacífico. San Clemente conoció personalmente a los apóstoles y participó en la evangelización. Fue el cuarto pontífice de la Iglesia después de San Pedro, San Lino y San Anacleto, y habla con conocimiento directo de los hechos. Existe una tradición relacionada con los 7 varones apostólicos, según la cual San Pedro también habría venido por estas tierras, aunque no se conocen documentos que lo atestiguen. El canon Muratori del siglo II, el más antiguo que se conserva, si bien no es completo, de las Escrituras, menciona la partida de San Pablo de Roma rumbo a España, así como el apócrifo Actus Petri cum Simone. Otros que dan testimonio de ello son San Juan Crisóstomo, en la homilía 7ª en honor de San Pablo. Afirma que estuvo en España. Otro tanto hacen San Epifanio, en el capítulo 14 de su libro 6 contra los herejes, San Jerónimo en el capítulo 11 sobre Isaías, y Teodoro de Tiro en su narración de la vida y muerte de los apóstoles y los profetas. Algunos autores más recientes, como el doctor Fray Antonio García del Moral, O.P., consideran que el apóstol de los gentiles debió llegar por la desembocadura del Guadalquivir, entonces llamado Betis, y vía natural de la entrada a la provincia bética. Todavía se conserva una antiquísima tradición paulina en el Bajo Guadalquivir, en particular en la ciudad de Écija, capital del Conventus Astigitanus. La antigua Astigi, hoy Écija, fue un importante centro de la cristiandad hispano-romana y todavía lo era en fecha tan tardía como el siglo VII, constituyendo de hecho un obispado, del que fue titular nada menos que San Fulgencio, hermano de San Isidoro y San Leandro. La tradición paulina está arraigadísima en Écija, y de hecho San Pablo es el patrón de la ciudad, que lo conmemora el 25 de enero, fiesta de su conversión, en lugar de hacerlo en junio junto con San Pedro. El citado padre del Moral fundó en el convento astigitano de los dominicos la cátedra de San Pablo, al objeto de estudiar y divulgar las raíces paulinas de la evangelización de la Bética. En Gades también existía una comunidad judía, y ya sabemos que al apóstol de las gentes le gustaba dirigirse primero a los judíos antes que a los gentiles. Según la tradición escijana, San Pablo viajó por la vía Augusta pasando por Hispalis, Astigi y Córdoba hasta llegar a Terraco. En Écija convirtió a Probo, que presidía el convento jurídico astigitano, junto con su esposa Santipe y Eróteo y otras personalidades importantes. Aunque cada uno arrima el ascua a su sardina y unos insisten en que entró por Tarraco y otros en que llegó por Cádiz, lo que sí parece seguro es que estuvo en España y en ambas ciudades. No vale la pena entrar en disputas pueriles.
Lo importante es que nos honró con su presencia y nos trajo la buena nueva. Dice el padre José Orlandis en su Historia de la Iglesia: las regiones más cristianizadas parecen ser aquellas donde la romanización era también más intensa, las provincias de la Bética y la Tarraconense, es decir, Andalucía y la costa mediterránea. Orlandis, José, La Iglesia Antigua y Medieval, Ediciones Palabra, Madrid, 1989. El Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.